Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película Michael, biopic de la carrera musical de Michael Jackson, el rey del pop y considerado el mejor artista de la historia, que se estrenó el pasado miércoles 22 de abril aquí en España. Biopic que está dirigido por Antoine Fuqua, director de la trilogía de películas de The Equalizer, de Turning Day, entre otras cintas, y protagonizada por nada más ni nada menos que el propio sobrino del difunto Michael Jackson, que es Jafar Jackson. Obviamente uno de los puntos más interesantes que tiene esta película, ¿no? Y sinceramente, entre tú y yo, llevamos tiempo esperando este momento, por el proyecto que es, por todo lo que podía contener y cómo iba a ser el enfoque de la película en cuestión o de este biopic, pero sinceramente creo que independientemente de cuál fuese el enfoque y el tono de la película, iba a haber salseo y polémica por doquier. Pero lo que me he encontrado al salir del cine y ver ciertas reacciones me han dejado un poco descolgado, la verdad. Porque es que parece que muchos han ido a ver Michael con la lupa en la mano, buscando el fallo, el salseo y la polémica inmediata. Y creo que se han olvidado por completo de lo que estaban viendo realmente, que es una película, una obra cinematográfica. Una película que dura poco más de 2 horas y que para mí es solamente el inicio de un díptico ambicioso. Porque en este vídeo no solamente voy a dar mi opinión y a analizar la película, que también, por supuesto, obviamente es el tema principal, pero aparte quiero hablar de las reacciones que ha habido por parte de la crítica profesional, de cierta gente, porque en este caso, como digo, parece que han ido buscando más el morbo, han ido buscando las polémicas en vez de ver lo que es una película de Michael Jackson. Porque no sé realmente cómo han enfocado tampoco, no sé cómo ha enfocado la prensa, ¿no? Lo que es el biopic en sí, ¿no? O esta película, porque yo lanzaría una pregunta ya directamente. ¿La han considerado un biopic realmente como, o sea, como un producto, ¿no? Como una película en sí? ¿O como un producto de prensa rosa? Porque vamos a ser claros, hay reseñas, hay opiniones que dicen que la película está edulcorada. Y yo me pregunto, ¿de verdad han estado atentos o atentas a lo que han visto? Porque yo creo que en la primera parte de la película hay unos ciertos azotes, a un niño, concretamente. No sé si eso yo lo llamaría como una versión edulcorada de la historia. Porque es que hay gente que parece que ha ido al cine a ver como un episodio de una serie de crímenes en vez de ver una película del artista más grande de todos los tiempos. Hay algunos que se quejan de que la película se centra solamente en su carrera musical, ¿no? En cómo llegó al éxito y a ser pues la persona tan con tanta influencia, ¿no? En el mundo del arte y de la música, y aparte en cómo la cambió. Pero es que de eso se trata la cosa, porque es que estamos hablando de Michael Jackson. Porque lo que sí sería un insulto a la realidad histórica es que se centrasen más en las polémicas y en todo lo que ha habido alrededor del artista, de la vida del artista, y aparte, obviamente, lo que es esta película tiene su hándicap porque es la primera parte de 2 en este caso, ¿no? O sea que el biopic se divide en 2 partes. No sé si lo haréis, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero como digo, si fuesen directamente o de manera mucho más clara a las polémicas y a todo lo que ha habido alrededor de Michael Jackson, en vez de, en este caso, ir en progreso, ¿no? Mostrando en este caso su llegada a pues lo que es el mundo de la música, del entretenimiento, del espectáculo, ¿no? Y de cómo, obviamente, él era un artista, era una persona totalmente diferente a lo que había en ese momento, ¿no? Y aparte te meten en el tema de la familia o sea, de la familia Jackson, como el padre como el manda más, ¿no? Como el que maneja todo el cotarro y al final pues les impone una disciplina que tienen que cumplir a rajatabla y ver su impacto dentro del arte en sí. Así que si te consideras profesional de cine y no entiendes que antes de que llegase la parte oscura o las sombras hubo una luz que cegó todo, en este caso tienes un problema de perspectiva. Y como digo, quiero hacer énfasis en este dato, ¿no? De que el biopic o este proyecto está dividido en 2 partes porque, como digo, puede que incluso dentro, de manera interna, dentro de pues del guionista, del director, ¿no? De Antoine Fuqua, John Logan, que es el guionista de la familia, ¿no? De Michael Jackson, ¿no? De todos los que han estado en la producción, ¿no? Pues claro, al final creo que a lo mejor han querido, no sé si va a ser así, obviamente, pero me imagino que para la primera parte, para la película que se ha estrenado este año, pues han querido mostrar cómo fue la llegada de Michael Jackson o el ascenso de Michael Jackson al éxito mundial. Como digo, en la final de la película te confirma que la historia de Michael continúa. Por lo tanto, sí que adelanta una segunda parte. Por lo tanto, hemos visto, yo creo, la etapa de dulce, digamos, de Michael Jackson. Por lo tanto, mi pregunta aquí es, si es que alguien se esté quejando sobre esto, es ¿cómo te puedes quejar de una obra, de una cosa de la que solamente se ha contado la mitad de la misma? Porque como digo, para mí no puedes quejarte de cómo se está contando la historia porque todavía queda la otra mitad. Y pues aparte tienen ese margen y tienen un poco esa ventaja. Y claro, para esa segunda parte pues pueden meterse en
partes más oscuras del artista, ¿no? De la vida de Michael Jackson. Y por eso para mí esta estructura que ha utilizado Antoine Fuqua para contar, pues, lo que es este biopic, ¿no? O lo que quería contar sobre la vida de Michael Jackson, para mí es perfecta, porque en esta primera película nos permite ver la construcción del mito de Michael Jackson para luego desmantelarlo. Sé que estando la familia detrás de estas películas puede que, digamos que no vayan a dar todos los detalles, ¿no? Es un poco lo que se podría esperar de este tipo de películas. Pero eso no significa que acepten el hecho de que tengan que también enfrentarse a esa parte más oscura. Porque si lo pensamos también fríamente, si lo hubieran hubieran aglomerado todo en una película de 3 horas, porque yo creo que, o sea, queriendo enfocarse, ¿no? En sus 2 primeras horas, más o menos, en esta etapa más dulce, ¿no? De la vida de Michael Jackson, y luego ya entramos en la parte más problemática, ¿no? Y más polémica en este caso. Pues claro, la película ya sería, pues, como mínimo las 3 horas. Y claro, realmente, de los primeros metrajes, de las primeras duraciones que tuvo la película sí que eran de 4 horas, luego también se empezó a cortar y también llegó a las 3 horas y pico, y al final pues han decidido dividir lo que es el proyecto y la historia en 2 partes. Pues en este caso me imagino que lo habrán dividido en 2 películas de 2 horas. Pero bueno, quejas sin sentido aparte, vamos a hablar de la película en cuestión, de los elementos que me han gustado, y por supuesto hay que hablar, creo que merece una primera plana o al menos un asiento en la primera fila de esta crítica de este vídeo, que es la actuación de Jafar Jackson. Quitémonos ya el prejuicio del apellido, de que es el sobrino de Michael Jackson y toda la pesca. Lo que hace este chico en esta película es un ejercicio de mimetismo que va más allá de lo físico. Porque ya no solamente el canto o el baile, sino ya la mirada que ha querido en este caso impregnar, ¿no? Para lo que es la interpretación o reinterpretación, ¿no? De su tío. Porque aparte creo que es una tarea difícil que, como digo, aunque esta película toque la parte dulce, ¿no? De Michael Jackson, ese ascenso al trono, ¿no? Del rey del pop y dentro del mundo y de la historia de la música. Claro, tenía, como digo, una tarea difícil porque aparte tenían también que mostrar esa vulnerabilidad también que tenía Michael, ¿no? A la hora de también enfocar su carrera y de primero empezar con su familia, con los Jackson 5, y luego decidir independizarse y sacar su propio álbum, ¿no? Pero como digo, ese trabajo de Jafar Jackson muestra esa potencia, ¿no? De ver a un personaje, ¿no? O al menos a un artista, ¿no? Que a pesar de ser el hombre más famoso y poderoso del mundo, porque es que podía mover cualquier cosa, al final seguía siendo un niño asustado, ¿no? Porque siempre ha tenido esa mentalidad de niño porque, como también dice en la película, pues no tuvo una infancia normal. Así que en este aspecto, si la crítica no es capaz de valorar el trabajo o el primer trabajo de Jafar Jackson o de una persona debutante, que en este caso tiene una presión tremenda, ¿no? Por también tener que interpretar a su propio tío, y que encima sale victorioso de esta apuesta, es que para mí yo creo que en este caso buscaba más el titular polémico, el clickbait, por así decirlo, en vez de valorar realmente el trabajo de Jafar. Por otra parte, si nos vamos a la primera parte de la película, en la que vemos esa etapa de niño, ¿no? Infantil de Michael Jackson, en la creación de los Jackson 5, con lo que es también el ascenso, ¿no? Del grupo en cuestión, de la familia también, y de cómo, pues también, dentro de lo que deriva de ese grupo, ¿no? De hermanos, pues sobresale también Michael Jackson, y también a partir de ahí, pues luego decide tomar su propio camino, ¿no? Y también el manejo del grupo, de los Jackson 5, y realmente de cada uno de los hijos, en este caso, pues realmente como productos también dentro de la industria de la música, y pues a la hora de buscar también la fama y el dinero, básicamente, ¿no? Y la película se centra bastante en la figura del padre, ¿no? De Joe Jackson, que está interpretado por Colman Domingo de manera inmensa, porque al final no lo retratan como un villano de una película de dibujos animados, sino como una persona que roza lo inhumano, porque piensa más en ganar fama y dinero que incluso la salud de sus propios hijos. Creo que también ver esa evolución, el cómo los Jackson 5 como grupo y luego ya Michael Jackson de manera individual, el hecho de cómo llegaron a forjar ese perfeccionismo que buscaba el padre, realmente eso es fundamental para lo que es el trasfondo, para lo que es el desarrollo de Michael como artista, y pues de ahí también el don bueno, digamos que también Michael, pues aparte, tiene ese, como dice en la película, ese don divino, ¿no? Que le ha dado Dios, pues obviamente tanto él como también su padre concretamente lo aprovecha, ¿no? O lo quiere aprovechar. Pero es que aparte son una toma de decisiones que son muy importantes para lo que es la carrera musical de Michael Jackson, ¿no? El hecho de independizarse, y aparte de salir de todo ese embolamiento de disciplina extrema, también de castigo, ¿no? Por no
por no cumplir las reglas, ¿no? Que al menos imponía su padre. O sea que obviamente también salía de una situación un poco tóxica, pues aparte. Aunque por supuesto luego el padre tiene su contexto y también pues vienen, realmente son pues una familia pobre o al menos que trabajan que al menos ganan lo justo y viven con lo justo. Y más en esa época, ¿no? De los 50, 60, 70, entre otras épocas. Por lo tanto, para mí es bueno eso porque no es relleno musical, ¿no? Aparte le da esa parte dramatizada, ¿no? A lo que es a la película y al propio Michael Jackson, ¿no? Porque al final para mí es entender las raíces de un genio, de lo que va a ser un genio próximamente, ¿no? Porque al final quienes piden más salseo o sea, quienes han pedido más salseo para esta película realmente no entienden que realmente el drama de Michael Jackson empezó ahí, en su niñez. O sea que realmente incluso eso puede servir como adelanto o avance de lo que podríamos ver en la segunda parte. Pues aparte de todo lo que ha derivado, de lo que quiera mostrar, ¿no? De la personalidad de Michael Jackson, ¿no? Ya en su etapa más adulta, pues todo puede derivar o vamos, me imagino que por ahí a lo mejor iría la idea de mostrar primero en esta primera película cómo, o sea, cómo derivó esa personalidad, ¿no? O de dónde derivó, mejor dicho. Porque eso realmente es el lenguaje cinematográfico y el resto es puro cotilleo. Aunque no lo compartas y busquéis cotilleo en esta película, no lo vais a encontrar. Seguramente lo encontréis ya en la segunda parte. Luego también hablando del tema del apartado técnico, la verdad es que es una bestialidad. Porque aparte en cuanto a ritmo, para mí al menos no es que sobre ninguna escena. Al final la película tampoco es que sea extremadamente larga y creo que todo está metido en su sitio. Por supuesto, lo que es la puesta en escena, ¿no? Lo que son las las tomas, ¿no? O al menos la escenografía, ¿no? De las actuaciones de Michael Jackson, de las grabaciones de los videoclips, ¿no? De las canciones más famosas de Michael también, de algunas al menos, de las más famosas. Y aparte el sistema de sonido es envolvente, ¿no? Cuando vamos a los conciertos de Michael de manera individual, como también en ese tour de despedida, ¿no? Que se organiza con los Jackson 5, pues es que esos conciertos y cómo se escucha también a los fans, ¿no? Que están ahí, a los espectadores de los conciertos, cómo se escucha la música, ¿no? O sea, toda esa parte es que, no sé, es como que te inmersa, ¿no? Y aparte es que la habilidad de canto de Jafar Jackson que demuestra también mimetizando, ¿no? Las canciones de Michael, pues para mí también es una especialidad y algo que brilla por sí mismo, ¿no? Para mí, claramente, en cuanto a lo que son las canciones y los tratamientos musicales que tiene la película en sí, para mí hay dos highlights muy concretos, que son la recreación de Thriller, porque para mí Thriller es mi canción favorita y si no de mis canciones favoritas de mi vida en general. Y el hecho, o sea, obviamente la película no se muestra la canción entera en sí, sino, bueno, parte de la grabación, ¿no? Del videoclip de la canción en cuestión. Está esa escena, que para mí es piel de gallina, o gallina de piel, como queráis decirlo, y la última parte de la película, que es la gira mundial del disco Bad. Porque esas dos escenas para mí, o esas dos partes, no están solamente para el deleite de los fans, que también, porque la película se centra mucho también en esa parte fanática de Michael Jackson, de su carrera musical, ¿no? Y obviamente yo ahí formo parte, pero de manera clara. Pero como digo, no solamente para eso, sino también para demostrarnos que este hombre fue y sigue siendo una eminencia e historia del arte en sí. Así que, en resumen, yo os recomiendo que no os dejéis llevar por los que buscan el escándalo fácil, porque encima hoy en día que también por desgracia pues, en muchas ocasiones pues hay como estas típicas olas, ¿no? Que en este caso no espero que no pase con esta película porque, como digo, a mí me ha gustado muchísimo. Pero claro, con la gente que se está quejando, ¿no? De lo que buscaba, al menos para esta película, de manera más personal en este caso, pero que al final mucha gente buscaba la polémica, buscaba el salseo, ¿no? Y creo que, pues aparte, no me parece el enfoque correcto para esta película. Por supuesto, os recomiendo verla para que, pues, por supuesto, veáis lo que para que tengáis esa experiencia y para también tener vuestra propia opinión, por supuesto. Pero para mí, yo diría que esta película, esta Michael, es emocionante, vibrante y aparte, pues, te da este primer capítulo de su historia dentro de su carrera musical y dentro de, bueno, sí, de todo lo que puede derivar después, ¿no? De lo que es su cumbre, ¿no? Dentro del mundo de la música, ¿no? Y de su parte, como digo, más polémica, ¿no? De las que más cosas ocurrieron, ¿no? Al menos de cara, ¿no? A lo que es la prensa y al público en general, ¿no? Como digo, obviamente no está confirmado cómo será el enfoque de la segunda parte, ¿no? Pero yo creo que entendiendo un poquito la estructura que tiene este biopic, también recordando que la película en su momento pues duraba sus 4 horas, me da a mí que pues han dividido esa historia en dos partes y pues
en esta primera parte para que, como digo, la película tampoco fuese demasiado larga, pues han omitido, ¿no?, el resto en sí, o sea, porque igualmente iban a cortar, pero que iba a acabar siendo como una aglomeración de todo, y yo creo que tampoco era la idea. Y aparte porque tuvieron que cambiar el tercer acto de la película, que esto sí que está confirmado, porque ahí sí que empezaban como a tocar, ¿no?, los temas más polémicos, ¿no?, de Michael Jackson, el tema de las acusaciones y demás, ¿no? O sea que pues aparte, es verdad que es algo que tenían pensado, ¿no?, meter en esta película, pero también creo que, como digo, dentro de la idea de la estructura narrativa, ¿no?, que quieren tener en este biopic, pues me imagino que han querido dividirla por justamente eso, ¿no? Para mostrar primero la parte más dulce de Michael Jackson y luego la segunda parte, pues la etapa final de su carrera como, bueno, su etapa final quiero decir, ¿no? O sea, sus últimas canciones y sus últimos discos y conciertos más famosos, pero también tocar lo que es la parte oscura y esas, como digo, esas cuestiones, ¿no?, que también se produjeron, ¿no?, a partir de una toma de unos actos o unos supuestos actos o decisiones de Michael Jackson, ¿no? Por lo tanto, para mí el hecho de que hayan puesto el foco en esta película, en esta primera parte, en su ascenso al trono, como digo, a la cúspide, ¿no?, a su momento más, a su momento cumbre, ¿no?, como artista, y que aparte de meter sus partes más dramáticas, ¿no?, con el tema de su niñez, también con el tema de lo diferente que se sentía también él, ¿no?, incluso con respecto a sus hermanos, ¿no?, porque también era como el más especial de todos, ¿no? Y aparte era como el más solitario, el más antisocial, no tenía amigos como tal. Al final, digamos que acabo juntando como amigos, digamos, ¿no?, pues a algunos animales, ¿no?, dentro de su granja concretamente, de sus terrenos, y tenemos ahí justamente lo que es la parte de Bubbles, ¿no?, la parte del chimpancé que adoptó, ¿no?, que salvó, mejor dicho. Y en este caso está creado por DJI porque, claro, el chimpancé pues ya... De hecho, he leído hace poco que tiene como 43 años Bubbles, o sea, sigue viviendo actualmente. Entonces, claro, en este caso no van a traer a un chimpancé real y rejuvenecerlo, ¿no? Porque ya, digamos que esos experimentos de tecnología con animales todavía no se han hecho. No han traído a un animal para rejuvenecerlo, digamos. Sería raro. Por lo tanto, sabiendo el plan o el posible plan que tienen con estas películas, con este biopic, para mí no han edulcorado la historia y en esta película no se edulcora nada. Porque para mí en este caso es hacer justicia a esta primera mitad de su historia o de su etapa más dulce. Por lo tanto, ya para dar mi nota final a la película, como digo, por todo esto que he comentado ahora, por la valentía de dividir la historia en dos partes y por el respeto absoluto al legado musical, para mí esta película es de un 8 sobre 10. Por supuesto, es un veredicto firme para aquellos que prefieran el escándalo, la polémica y el salseo en vez de ir al corazón del cine, que para mí lo es esta película. Y hasta aquí esta opinión sin spoilers de la película Michael, esta, como digo, primera parte del proyecto que tienen como biopic de Michael Jackson. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta película, las cosas que más os han gustado, las que menos. También decidme si lo que es la estructura que yo al menos he expuesto, que como digo, normalmente no tengo información, no tengo datos ni nada, que al menos afirmen, ¿no? Que digan de manera rotunda que, pues, que la segunda parte vaya a ser más oscura y demás. Eso ya, como digo, no lo sé. Pero, como digo, si también creéis o pensáis que esto puede ser así o no. Y por supuesto, ¿qué opináis de toda esta búsqueda de los titulares, del clickbait, de buscar polémica, de buscar salseo, pero sin ton ni son y sin pensar fríamente en cómo han podido enfocar la película y pues eso, centrarse solamente en lo que quiere llamar la atención, aunque sea por un segundo. Y si queréis también dejar vuestra nota, como yo lo he hecho. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos contenidos que he estado publicando recientemente en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.